Muy, pero muy buenos días. Damos gracias al Señor por este nuevo día que Dios nos concede. Hoy, 19 de marzo, damos gracias al Señor porque nuevas son las misericordias del Señor. Damos gracias a Él porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Hoy, en este café de Reino, tenemos un invitado muy especial, un amigo de la casa, nos ha acompañado en diferentes ocasiones y sé que será de gran bendición. Así que sea usted bienvenido esta mañana al Café de Reino. Prepare su corazón para ser edificados en este café. Con nosotros está nuestro amado Pastor Jackson. Bendiciones, muy pero muy buenos días. Pastor, bendiciones, un gusto para nosotros estar acompañándoles en esta mañana, en este café de Reino. Bueno, muy contento por estas iniciativas digitales que permiten que las personas puedan conectarse desde diferentes lugares del mundo y así acceder a un contenido edificante, a una palabra que transfiere a las personas herramientas para el día a día. Y qué bueno comenzar el día con un cafecito, pero también con material para trabajar en nuestra vida espiritual. Así que muchísimas gracias por la invitación, muy honrado. Pastor, gracias a usted por disponer su corazón. Sé que es Dios el que produce en nuestro corazón el querer como el hacer. De tenerlo esta mañana nuestro café desde la fría Venezuela, que es para nosotros una gran bendición, Pastor. Pastor, ya nosotros con este café, Dios nos ha concedido 6 años ya, 6 años desde pandemia y ha sido de gran bendición para la congregación el tener estos espacios de edificación. Así que bienvenido, Pastor, bienvenido. Hoy, Amén, Pastor. hoy tenemos un tema grueso, como dice nuestro amado Pastor Gustavo Riveros, Sí, cuando señor. dice un tema grueso, pero si Dios trae ese alimento sólido porque Él ve en nosotros esa capacidad de consumirlo, Pastor, ¿no? Qué importante Amén, es eso. amén. Hay una lectura que uno debe hacer porque si Dios nos trae este tipo de alimentos hoy es porque nos ve que podemos consumirlo. Hoy nuestro tema, la geopolítica del espíritu, la opresión y su legalidad. Pastor, cuando yo veo este tema, la geopolítica del espíritu, inmediatamente tengo que irme a ese significado de la palabra geopolítica para poder accesar y entender un poco el tema. Y cuando uno mira esta palabra geopolítica que hace referencia como un estado u una entidad u otra entidad dispone de un espacio Ujú. influyendo en las decisiones de la política internacional, ¿sí? Entonces, no Sí. solamente dispone, sino que influye. Y hoy lo estamos viviendo. Empezamos el año 26 viviendo esa influencia geopolítica de una nación contra otra, ¿cierto? El 3 Sí. de este año 2026. Y lo estamos viendo en el presente, al otro lado allá del mundo, en el Medio Oriente, Pastor. Entonces, con base en esto, la geopolítica, vamos a accesar a este tema, la geopolítica del espíritu, la opresión Sí, y su señor. legalidad real. Cuéntenos, Pastor, con respecto a este tema, lo que Dios ha puesto en su corazón, Pastor. Bueno, mi amado pastor, la palabra del Señor nos habla acerca del hecho de que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, el amado Hijo de Dios. Y ese traslado que está expresado en la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, y que nos muestra cómo de algún modo el Señor hizo un traslado eh, de un grupo de personas a las que Él escogió para salvación. Y al entender un poquito cómo funciona esto, debemos entender que, que nosotros no simplemente fuimos salvados desde un punto de vista netamente espiritual, sino en un carácter de una legalidad que opera en un mundo que no conocemos, que es invisible a nuestros ojos, pero en el que Dios opera. Recordemos que el mundo creado por Dios se rige por leyes
Y en estas leyes, en esto que Dios ha creado, tanto para lo visible como para lo invisible hay leyes. Y entender esto es importante si queremos nosotros, como hijos de Dios, entender el valor de haber sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual de las tinieblas opera una ley distinta a la ley que opera en el reino de Dios. El apóstol Pablo nos habla de que nosotros fuimos rescatados de la ley del pecado y de la muerte y fuimos traídos al reino de Dios, donde opera la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta primera parte es importante porque cambiada la ley, cambiada la jurisprudencia, por hablarlo de alguna manera, que gobierna sobre una persona o sobre un territorio, pues obviamente el nuevo escenario, la nueva legalidad, la nueva ley comienza a tener vigencia y esa nueva ley rige los destinos de todos los que están bajo esa nueva ley. Por ejemplo, si hablamos de impuestos, hay una ley de impuestos. Si hablamos de tránsito, hay una ley de tránsito. Bueno, para el mundo espiritual, mientras estábamos en el reino de las tinieblas, estábamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Y esa ley nos dice cosas como que la paga del pecado es muerte, como que todos los seres humanos pecaran y estaban destituidos de la gloria de Dios por ese pecado. Y cuando fuimos trasladados al reino de Jesucristo, nuestro amado Señor, todas esas leyes y decretos y actas que nos eran contrarias fueron clavadas a la cruz y el Señor exhibió públicamente a esos manipuladores espirituales de la ley del pecado y de la muerte, que no eran otros que Satanás y sus demonios, que utilizaban y utilizaron desde el comienzo esos artilugios legales para engañar al hombre y para, engañado el hombre, tomar dominio de lo que el hombre tenía. Por eso, pastor, qué tremendo, se nos debe revelar a nosotros la obra redentora de la cruz. Sí, Señor. Que es en la cruz donde el Señor venció, fue en la cruz donde el Señor los exhibió públicamente, ¿sí? Y dice el apóstol Pablo también que él triunfó, ¿sí? Y también nos hizo a nosotros triunfadores, pastor, pasar de ese gobierno ahora al gobierno de Dios. Me gustó esa expresión, esa jurisprudencia de una legalidad que se le había dado al enemigo porque el mismo hombre decidió, ¿cierto? A la otra legalidad que renueva y retoma nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Y sabe que entre las cosas importantes que debemos reconocer primero es que Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante nos dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestados, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Es decir, esto tiene que ver con un mundo invisible, con una opresión que está más allá de nuestra comprensión física, pero que, afectado lo espiritual, termina por dominar lo físico. Una persona, por ejemplo, antes de ser esclava de un vicio, primero es esclava de un pecado. Y el pecado produce en la persona una serie de ataduras que terminan llevándolo a una condición ya no solo espiritual de pecado, sino que con ataduras en su vida física y con implicaciones de carácter físico, emocional, psicológico, porque tan pronto la persona es afectada en lo espiritual, todo lo demás empieza a ser afectado. Recordemos que antes de operar algo en la legalidad física, primero opera en la legalidad espiritual. Wow. Y si nosotros no entendemos eso, podríamos, siendo cristianos, ceder derechos legales a fuerzas de tinieblas que no los deben tener. Cuando nosotros nacimos de nuevo, pastor, entendemos que fuimos cambiados de reino, ¿no? Pero el enemigo intentará convencernos de que seguimos bajo su ley, de que seguimos bajo su gobierno. El enemigo intentará querer cambiar nuestra jurisdicción bajo engaños. Ahora, el diablo no es creador de nada.
pero es administrador de lo que le cedemos. Wow. Qué importante es eso, pastor. Me gustaría volverlo a ir porque es que definitivamente él fue vencido, pero él administra lo que uno le cede. Sí, es correcto. Es correcto. Y a veces uno le echa la culpa al diablo, pero venga. Y ahora le cedimos, pastor, en esa geopolítica espiritual. Sí, fíjese, pastor, que en el huerto del Edén Dios le dio al hombre poder y autoridad. Dios puso al hombre como administrador de los bienes de la creación. Le dijo, sojuzgue, gobierne, haga crecer esto que le doy para que, siendo yo el dueño, usted sea el administrador. Ese es el principio. Dios es el dueño de todo, como dice el Salmo 24, versículo 1, que de Jehová es la tierra y su plenitud. Pero que lo interesante es que cuando el hombre peca bajo el engaño de Satanás, en el caso de Eva, ella peca bajo el engaño y la mentira de Satanás, vemos que inmediatamente la operación espiritual no empezó a tomar vigencia. ¿Por qué? Porque aunque había pecado Eva, no había pecado Adán. Pero cuando el enemigo quiere establecer un gobierno o una legalidad para dominar al hombre con la consecuencia del pecado y la muerte, así como engaña a Eva, utiliza de algún modo la caída de Eva para que el hombre tome una decisión equivocada. Eva peca bajo engaño, pero Adán peca bajo una decisión consciente. Wow. Y cuando él decide pecar, él cede sus derechos como administrador. De hecho, cuando el diablo tienta a Jesús, no tiene reparo en decirle, cuando lo lleva al monte alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, no tiene ningún reparo, sino de la forma más descarada le dice a Jesús, no a cualquiera, a Jesús, todo esto es mío, todo eso está bajo mi dominio y yo te lo voy a dar si tú me adoras. El diablo estaba queriendo transar y usted no ve a Jesús diciéndole, no es así, porque esto no, porque hasta ese momento había una legalidad que el hombre le había cedido espiritualmente a Satanás sobre las cosas que Dios le dio a administrar a él. ¿Qué le dio Dios a administrar a Adán? Su propia vida, su familia, aquellos a quienes Dios añadió a él, a Eva, en este caso a su esposa, y todo lo que Dios puso bajo su posesión, sus bienes, sus cosas que él tenía como tarea administrar, sojuzgar, hacer crecer, pero él lo cedió. Y aquí tenemos que preguntarnos, mi estimado pastor y hermanos que están conectados allí con nosotros, ¿qué cosas hemos estado nosotros cediendo a un enemigo que no tiene reparo en dañar aquello que le cedemos? ¿Será que con nuestras palabras estamos cediéndole nuestra familia? ¿Será que con nuestras palabras estamos cediéndole nuestra vida? De pronto a veces amaneces un poco melodramático y dices, ay, yo quisiera morirme, y cosas así que son de algún modo espacios que con nuestra propia boca, con nuestras propias actitudes estamos abriendo. Y es importante esto, pastor. Mire, solamente el enemigo tiene autoridad sobre lo que le delegamos o aquello que nosotros le devolvemos a él con nuestro pecado o con ignorar lo que Dios tiene para nosotros. Y aquí es importante. ¿Por qué? Porque el pecado le da derecho al enemigo para que opere, pero la ignorancia del conocimiento de Dios, la ignorancia de la palabra de Dios, la ignorancia del propósito de Dios también es una forma terrible en la que el enemigo se aprovecha, porque el desconocimiento de la ley no impide su cumplimiento. Sí. Y si yo no conozco mis derechos espirituales, si yo no conozco la ley que me ampara, si yo no conozco las verdades que están en la palabra de Dios, pues estoy expuesto a ignorar la única herramienta que en verdad me puede ayudar a defenderme contra toda trampa del enemigo, pastor. Pastor, el alcance que tiene lo que se cede al diablo, a las tinieblas, porque ¿cuántos siglos pasaron con ese alcance? Y las consecuencias que porque por un hombre entró el pecado y con el pecado la muerte, pastor. Es correcto.
De hecho, hoy todavía vivimos esas consecuencias porque este cuerpo, cuya ley del pecado mora en sus miembros, ¿cierto? Sí. Envejece, enferma y muere, que no era el diseño, no No, era el no lo. ¿sí? Y ese alcance que tiene, y a veces uno ignora eso, pastor, el alcance cuando uno le cede con las palabras, como usted lo acaba de Ujú. informar. Porque usted decía, qué se dio Adán? Pues se dio una familia, se dio un hogar, se dio una generación. Pero cuando el Señor lo coloca en el huerto, él se dio un dominio, un reino, pastor. Por eso Sí, es correcto. cuando Jesús habla de que le están acusando de Belcebú y todo esto por allá en Mateo capítulo 12, él dice, Sí, Satanás no echa fuera a Satanás. ¿Cómo pues entonces va a permanecer su reino? O sea, el Señor sabía que el tipo estaba de manera ilegal, usurpador sobre un reino que se sí, le había delegado en autoridad a Adán, ¿cierto? Pero que éste lo cedió. Wow, sí. pastor. Y lo tremendo es que Dios nunca perdió los derechos primigenios. Todo es de Dios. Todo es de Dios. De allí nuestra posibilidad de salvación. Que aunque el hombre, el administrador había cedido lo que le había sido entregado, el primer Adán cedió bajo el engaño de Satanás, el segundo Adán es espíritu vivificante, es el que vino a recuperar la herencia de los hijos de Dios. Y hoy quiero decirle a mis hermanos y hermanas que puedan estar conectados hoy, mis amados, tú tienes derechos que el Padre te ha dado como hijo y como heredero y coheredero juntamente con Cristo. Y eso es algo que el enemigo no podrá arrebatarte jamás mientras permanezcas caminando en la luz del Señor y mientras caminamos aún es tan amplia esta ley del espíritu de vida en Cristo Jesús que hay restitución, pastor. Todo lo que el enemigo haya querido robar y haya incluso robado en el pasado sin Dios, cuando llegamos al Señor, todas las cosas son hechas nuevas y hay un nuevo comienzo, hay una restitución para nosotros y Dios nos levanta. No nos deja en la condición en la que llegamos a estar al reino, sino que además nos incluye dentro de una cantidad de bendiciones que incluso algunas no las merecíamos, ¿sabe? No las merecíamos, pero el Señor nos las da por su infinito amor y su misericordia. Pastor, lo que dice la escritura, lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que ha Uh-huh. subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le amamos al Señor Sí en, es. en esta vida abundante ahora en Cristo Jesús. Pastor, pero hay, el Señor en la cruz, me llamó la atención el texto en Colosenses 2 que dice que Él anuló el Sí, acta Señor. acta de los decretos. Ah, pastor. Colosenses Fíjese capítulo algo, 2, versículo 14. fíjese algo, mi pastor, que hablando de esa anulación del acta, para los que conocen un poquito los temas legales, cuando hay un documento y es necesario hacer una anulación de un documento, el documento no se arranca del libro general. No se anula el hecho de que ese documento está ahí, pero se anula, se coloca un sello y una cantidad de sellos por toda la hoja y del documento que diga anulado. Y se coloca una nota de margen o un acta nueva que redacta que esa ley anterior ya no opera, ya no funciona, ya no sirve. Durante el periodo de esclavitud del Reino de Portugal en América Latina, en países como Brasil, el rey de ese reino, el rey de Portugal, decide un día abolir la esclavitud. Así que envía un documento de rey, un decreto real que tenía que ser colocado en todas las haciendas para que al momento en que ese documento fuera leído por los esclavos, pues pudieran conocer que el decreto decía a partir de este momento todo esclavo queda libre y puede hacer su vida, ya no es propiedad de nadie, sino que es una persona libre e independiente. Pero pasaron más de 16 años y nada cambiaba. Wow. El rey entonces pregunta, pero ¿por qué no pasa nada? Si ya el decreto está hecho, ¿por qué siguen habiendo esclavos? Y la respuesta que le dan sus maestresalas, las personas a su alrededor,
es que los esclavos no saben leer, es que los esclavos no conocen sus derechos. Entonces el rey desde Portugal envía pregoneros de libertad, personas que tenían la tarea de ir a cada hacienda, reunir a los hacendados junto con los esclavos y leerles. ¿Ustedes saben lo que dice este decreto que está allí? Dice que desde el momento en que este documento sea leído y que usted tenga conocimiento, usted ya no es esclavo, ya no es una propiedad de alguien, usted es una persona libre e independiente. Así puede pasar muchas veces, ¿no? El decreto ya está hecho, el decreto ya está, pero muchas veces nosotros somos los que no sabemos leer el decreto que ya está y vivimos siendo libres, pero con conductas y aceptando un cobro ilegal del enemigo, mi pastor. ¿Sabe? Entiendo algo con respecto a este tema y estoy buscando aquí algo que me gustaría compartir en esta mañana. El enemigo trabaja en ese espacio que le cedemos bajo algunas premisas que tienen que ver con el acta de los decretos. Jesús anuló esa acta que nos era contraria, pero la opresión del enemigo es un cobro indebido. El enemigo busca hacer como una trampa, como cobrar. Si se deja sacar la plata, popularmente hablando, ¿no? Si no conoce sus derechos, voy a seguirle cobrando hasta que pueda. Voy a seguirle oprimiendo hasta que pueda. Ahora, esa opresión en el creyente, mi pastor, a menudo es el cobro de una deuda ya cancelada, de algo que ya el Señor sanó, de algo que ya el Señor redimió, pero que por no entender el alcance de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, pudiéramos llegar a sentirnos mal por cosas que ya el Señor redimió en la cruz del Calvario, que ya nosotros hemos sido perdonados de ellas, pero que necesitamos aprender a soltar en las manos del Señor. Pastor, por eso es que el Señor ahí en Lucas capítulo 4 ya estableció el decreto y él vino aquí como pregonero a anunciar las buenas nuevas, como pregonero, a decir, oye, hay libertad de toda cautividad, vengo a sanar el quebrantado por causa de esa cautividad, vengo a traer vista al ciego, pero también vengo a traer libertad de esa opresión, de esa opresión. Y ahí es la importancia, pastor, de nosotros como iglesia de continuar la obra del Señor, teniendo el Espíritu de Cristo, ¿cierto? Haciendo esta labor, porque cuánta gente ya hoy es libre, pero viviendo una condición de opresión, porque usted decía, mientras este personaje pueda seguir sacando los recursos que no le corresponden, él lo va a hacer. Y la gente en esa ignorancia sigue cediendo lo que no le corresponde a esta persona administrar, o a este individuo celestial, las tinieblas administrar. Entonces hay una opresión, ¿no, pastor? Sí. Ahora, ¿cuál es un síntoma claro de la opresión? La culpa es el lenguaje de la opresión espiritual. La culpa es el lenguaje de la opresión espiritual, pero la convicción de pecado es el lenguaje de la obra del Espíritu Santo, y son muy diferentes, se parecen, pero no son iguales. Mientras el Espíritu Santo nos convence de pecado y de la importancia de la renuncia a través del arrepentimiento, el enemigo se apalanca en la culpa para decir lo que hiciste, por eso es que tú no mereces, por eso es que a ti te va como te va, es que cómo vas a aspirar, cómo vas a creer que Dios te va a ayudar habiendo sido tú esto o aquello. La culpa es el lenguaje de la opresión y parece insólito, pero pastor, es impresionante, y usted lo habrá vivido también, la cantidad de creyentes que a pesar de tener años en el evangelio, viven sintiendo culpas por cosas que ya el Señor perdonó. Wow, sí. Y que desde esa culpa se minimizan a sí mismos, se creen inmerecedores de alguna bendición de Dios, porque están bajo la opresión de una culpa de algo que ya el Señor perdonó. Cuando una persona llega a Jesucristo y se arrepiente de verdad, de todo corazón, el Señor perdona todo pecado y nunca más se acordará de ellos. En esa
en esa maravillosa expresión de la gracia de Dios, Dios perdona y olvida. Dios perdona, sana, liberta y nunca más vuelve a sacar como trapitos al sol nuestros errores del pasado, sino que es el mismo Dios que nos cambia el nombre, que nos da propósito, que nos da una nueva naturaleza para vivir una nueva vida con nuevas experiencias, con nuevas oportunidades, con nuevos comienzos, y donde la culpa ya no tiene espacio, porque lo que el diablo acusa, aquel hombre sin Dios, aquella mujer sin Dios, ya no existe, ya murió, y ahora somos una nueva criatura, creados en Cristo Jesús para cosas extraordinarias. Llama mi atención, pastor, perdóneme, esa expresión de la culpa y cómo el Espíritu Santo nos convence de pecado, ¿sí? Porque el enemigo opera en la culpa. Sí, es verdad. Y en eso trae opresión. Y hablamos que hay 3 niveles que Dios quiere traer de opresión, pastor. Sí, sí. ¿Podríamos hablar de estos niveles, pastor? Por supuesto que sí. Lo primero que tengo que decirte a manera de introducción a esto es que la opresión no siempre busca que peques, sino que quiere hacerte sentir tan sucio como para que no ores y no busques a Dios. Porque un guerrero que no confía en su armadura es tan débil como el que no tiene ninguna armadura, ¿no? Y el enemigo sabe que oprimiendo busca abrirse brechas y espacios en la mente, en el corazón. Ahora, hay 3 niveles de opresión. El primer nivel, pastor, es el nivel del asedio, de la influencia, de esa influencia o asedio que el enemigo levanta alrededor de una persona. Es como esa sensación de que voy a presionarlo, voy a oprimirlo para que sienta que hay alguien allí acosándolo, ¿sí? Es un error pensar que un cristiano puede estar endemoniado, porque si está lleno del Espíritu Santo, teológicamente hablando, es imposible que alguien lleno del Espíritu Santo esté endemoniado. Imposible. Pero lo que sí es cierto es que el creyente puede ser oprimido, y hablar de una opresión es hablar de una influencia externa, algo que está afuera del creyente, pero desde afuera oprime, busca influenciar, busca influir. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo opera este nivel de influencia? Usando dardos. El apóstol Pablo habla en el capítulo 6 de Efesios y nos dice que la fe es para apagar los dardos de fuego del maligno, y que la fe es como el escudo que nos permite apagar esos dardos de fuego. ¿Qué son esos dardos? Son pensamientos que no son nuestros, son pensamientos intrusivos, pensamientos que lo que intentan es que nosotros los adoptemos, para que una vez que los adoptemos, los hagamos parte de nuestro pensamiento, de nuestras confesiones y lenguaje, y aquello que entró como un pensamiento intrusivo se termina convirtiendo en una verdad declarada lamentablemente por la boca de muchos. Es como cuando la gente dice, es que esto no va a cambiar, esto no va a mejorar. A ver, yo vivo en Venezuela. Usted sabe, pastor, que con todas las situaciones que hemos vivido como país, el Señor nos ha permitido estar en Venezuela, pastorear ya durante 19 años en Venezuela, no porque no hayan habido en algún momento, digamos, ofertas para que uno salga de Venezuela y le hayan dicho personas, mire, piense en el bienestar de sus hijos, piense en el bienestar de su familia, porque lo que se oye de Venezuela en muchos lugares es, Venezuela es un lugar difícil, Venezuela es un lugar que está pasando por complicaciones, pero cuando uno entiende que todo eso forma parte de esa influencia que busca que un creyente se una a esa voz y diga, sí, verdad, esto se lo llevó el que lo trajo, esto no sirve, esto se acabó, pues el enemigo busca enviar esos dardos de influencia buscando que nosotros hagamos una declaración legal de cosas que ya no nos pertenecen, ¿no? Es como si te pararas debajo de un bombillo amarillo y alguien te diga, uy, usted sí está amarillo, usted está enfermo. Y entonces la persona dice, ay, sí, yo sí me he sentido como enfermo, yo creo que es que me está dando alguna cosa.
y inmediatamente hay gente que asombrosamente inmediatamente adoptan cualquier pensamiento intrusivo y esto es algo terrible. Ahora, el segundo nivel de opresión ya es el asedio, ya no es solo una influencia, ya no es solo que quiero influenciar tu forma de pensar o tus declaraciones, sino que ahora lo que no logro conseguir con oprimirte o con querer influenciarte, voy a presionar, y el enemigo es experto en presionar desde hace mucho tiempo. El diablo no tiene ni un día ni dos presionando. Él es experto en matar, hurtar y destruir, dice Juan 10:10. Y esa opresión, ese asedio, es cuando las circunstancias externas buscan asfixiar la fe. El mismo Señor Jesús dijo, hablando en la parábola del sembrador, que cuando el sol salió, la semilla se secó. Y cuando le preguntan, Señor, ¿y eso qué significa? Él dijo, es cuando el creyente que ha creído, cuando enfrenta la prueba, cuando enfrenta la presión de la prueba de la tribulación o las presiones de los placeres de este mundo, vuelve atrás. Y ojo con esto, porque muchas veces las personas no ceden ante el mal solo porque tienen problemas, es porque tienen deseos ocultos que al ser presionados, el diablo sabe qué teclas tocar para que el creyente no avance. En la vida universitaria, por ejemplo, hay muchos jóvenes cristianos, pastor, y de pronto hay alguno conectado allí con nosotros que lamentablemente ceden ante la presión de grupo, ceden ante la presión social. Ay, tú eres cristiano y los cristianos esto o aquello, o tú todavía creyendo en esas cosas. Y muchos creyentes parece que no son capaces de defender su fe en ambientes de presión. Debemos recordar que la fe en Cristo es tan poderosa que es capaz de soportar ambientes de tribulación, ambientes de presión social, ambientes donde el mismo infierno quiera oprimir y presionar. Tú no te vas a quebrar cuando entiendes que el que está contigo es más poderoso que el que está en el mundo. Pero no niega el hecho de que el enemigo presiona, ¿no, pastor? Sí. Y creo que nosotros mismos, como pastores, alguna vez hemos sentido esas presiones, ¿sí o no? Así es, pastor. Pero mire que el Señor nos permite aún vivir todas estas situaciones, pero en el poder del Señor transformarlas en un mayor peso de gloria, ¿sí? Correcto. Pero pastor, mire que al escucharlo, esta opresión estos niveles de opresión que genera el enemigo, que es la influencia, y estamos en el segundo, que es asedio, qué importante es que nosotros, teniendo esa armadura de Dios puesta, ¿cierto?, nosotros sí podamos tener destrezas con el escudo de la fe, tener destrezas con la palabra, porque de nada sirve tener la armadura, pero si no sabemos operar estas herramientas que Dios nos da, pues de nada sirve, porque lo que usted decía, llega un pensamiento, influencia un pensamiento, genera una idea, una ideología, y termino accionándome con respecto a eso, ¿sí? Sí. Que lo traigo a colación porque viene este tercer nivel, pastor, que es de la fortaleza. Es correcto. Y ahí es donde la escritura dice, oye, esos argumentos hay que llevarlos, los pensamientos, llevarlos sujetos cautivos a la obediencia, porque Dios nos ha dado armas para derribar todo esto, pastor. Es correcto, y fíjese, ¿no, pastor? Que imagínese nuestra cabeza como un edificio lleno de apartamentos, y que cada uno de esos apartamentos sea invadido por argumentos. Wow. Esos argumentos, dice la escritura, que se levantan con altivez contra el conocimiento de Dios. Y no hay nada más lamentable que una cabeza llena de argumentos contra Dios. Es triste escuchar creyentes que terminan teniendo argumentos contra Dios, incluso hasta contra el evangelio. ¿Por qué si Dios es bueno, entonces esto? Es que yo siempre he creído que... Y esos argumentos se levantan altivamente contra el conocimiento de Dios. No significa que no hay conocimiento de Dios. La persona ha conocido a Dios,
pero tan pronto acepta como suyos esos argumentos de las tinieblas, crea fortalezas en su mente. Cuando la opresión ya no viene de afuera, sino de una mentira que la persona ha creído durante tanto tiempo que para esa persona se volvió una verdad, ¿sí? Y ese argumento tiene derribados a muchos, los tiene lamentablemente atrapados en condiciones lamentables, en condiciones en las que activamente no logran ellos mismos identificar, caramba, hace tiempo quedé atrapado en esto. Le pongo un ejemplo, pastor. Yo siempre uso este ejemplo en mis predicaciones. Un día Pancho le gustó Pancha, ¿verdad? Y entonces Pancho quiso enamorar a Pancha y le regaló chocolate Ferrero Rocher. Y Pancha estaba feliz hasta el día que descubrió que Pancho también le regalaba chocolates a Pencha, Pincha, Poncha y Puncha. ¿Sí? Bueno, eso se acabó, esa historia se acabó y Pancha quedó pensando, todos los hombres son iguales, todos son unos sinvergüenzas. Pero Pancha llegó a la iglesia y cuando llega a la iglesia, un hermano de Dios, un hombre bueno, un hombre con amor sano, con respeto, resulta que mira a Pancha y dice, me encanta esa hermana, me parece linda, ¿cómo hago para conquistarla? Ya sé, le voy a regalar unos chocolates. Y cuando él le regala los chocolates, ¿de quién se acuerda Pancha? Claro. No, se acuerda de Pancho y de sus argumentos, ¿no? Es que todos son iguales, claro, este viene a querer engañarme, pero no me voy a dejar. Y se pierde de una oportunidad bonita de reconocerse a sí misma como amada, como una persona con nuevas oportunidades, porque sus argumentos le están robando la felicidad, le están robando la oportunidad de darse un nuevo comienzo en Dios. Y así tenemos un montón de gente en las iglesias pensando, no, yo no puedo porque es que tremendo. Cuando entendemos el alcance de la redención, entendemos que ya no somos los mismos, que nuestra vida ya no está marcada por las cosas que fueron antes y que esas fortalezas que se quieren meter en nuestra cabeza no pueden tener derechos legales sobre nosotros. No podemos permitirlo. Esos elementos son dañinos, ¿no? Ahí es donde ahora llega, pastor, ahí es donde en el tema con respecto a hoy, que es la geopolítica del espíritu, la opresión, esa opresión termina dándole un espacio a una legalidad, ¿no, pastor? Sí, es correcto. O sea, le damos legalidad con nuestras palabras, le damos legalidad con nuestros argumentos, le damos legalidad con nuestras acciones y cedemos, como hablamos anteriormente, a darle cosas que al enemigo no le corresponden, pastor. Sí. Ahora, triste, pero termina la persona luchando con un demonio que él mismo le abrió la puerta, en cierto sentido, con sus decisiones y acciones. Ahora, ojo con el tema de la casa vacía, ¿no? Recordemos, el Señor habla en dos oportunidades de la casa. Habla en Lucas capítulo 11, versos 24 al 26, del hombre fuerte que se prepara y dice voy a resguardarme, pero luego llega otro más fuerte y lo despoja y reparte el botín. Esas declaraciones de Jesús son una declaración al mundo espiritual. Jesús le estaba hablando al reino de las tinieblas y les estaba diciendo, ustedes se prepararon durante todos estos años y se levantaron para aprisionar a los seres humanos, pero llegó el más fuerte, llegó el que tiene todo poder para atarlos, para quitarles el botín, llegó el que, el papá de los helados, decimos aquí en Venezuela, llegó el que tiene autoridad. Pero también el Señor, hablando de estas cosas, dice la palabra que cuando el espíritu inmundo sale y va por lugares secos buscando reposo, y como no lo haya, dice, volveré a mi casa. O sea, el diablo sigue viendo a la persona de la que salió como su casa y dice, voy a volver allá a ver cómo está la quinta aquella que yo tenía, que durante tantos años viví ahí, porque el enemigo considera que esa
es su casa. Y sale y regresa diciendo, voy a establecerme aquí. Pero aquí hay una alerta. Dice que cuando regresa la halla limpia, adornada, pero vacía. Y aquí, ojo a ese dato. La libertad no es solo la ausencia del mal, es la llenura de lo bueno lo que nos lo genera una verdadera libertad. Y cuando yo me lleno de esa presencia de Dios, me lleno de esa plenitud del Espíritu Santo, es donde realmente ocurre el acto de posesión de la nueva naturaleza. Yo, en el día que conocí a Jesucristo, y usted también, mi amado pastor, le entregamos nuestra vida al Señor, el Señor vino y desalojó toda fuerza de tinieblas. Amén. Pero es el Espíritu Santo el que viene a establecer a Cristo en nosotros. Es esa plenitud del Espíritu la que nos permite vivir llenos de Dios todos los días. Y cuando el enemigo venga, no podrá encontrar ningún espacio porque estamos llenos. Estamos llenos de Dios. Y me agrada esto. Y hoy te motivo, mi amado hermano, mi amada hermana, llénate de Dios, mantente siempre lleno. Es como con el carro. Hay gente a la que le gusta mantener el tanque de gasolina del carro full. Y dice, yo prefiero que si le faltan 10, 20 litros, voy a la estación y lo pongo lleno otra vez, porque no me gusta que el carro esté a mitad o que esté a un cuarto. Quiero que esté siempre lleno. Y si nosotros entendemos que nuestra casa no puede estar vacía, que nuestra vida no puede estar vacía, tenemos que llenarnos de la presencia del Señor. Ojo, un corazón vacío es una invitación a un invasor espiritual. Wow. Pero un corazón lleno es un corazón pleno que ya tiene allí a su dueño, a su amado, a Cristo, que vive en nosotros y que no queremos que se vaya nunca, ¿no? No queremos hacer nada que lo ofenda, que lo indigne. Recordemos que el Espíritu Santo se contrista, pero cuando el creyente vive lleno de Dios y se guarda y camina, vive en una llenura, vive en una felicidad, vive en una alegría que nada ni nadie se la puede quitar, pastor. Por eso, pastor, la importancia de nutrirnos del pan de vida, de nutrirnos de Cristo, ¿sí? Jesús le dijo en el encuentro a esta mujer samaritana, le dijo que el que bebiera del agua que él le da jamás tendrá más sed, ¿sí? Hay una plenitud. Pero lo importante es que nosotros bebamos de esa agua. Lo importante es que nosotros comamos de Cristo, ¿sí? Poder entender el lenguaje del cielo, pastor, porque cuando el Señor le habló a sus discípulos por allá en Juan capítulo 5 y 6, el que coma mi carne y beba mi sangre, este man que cree que es que yo soy caníbal. Y se fueron y también le dijo a los apóstoles, ustedes también se quieren ir. O sea, ustedes tienen la oportunidad de nutrirse. O sea, que nosotros podemos tener este lenguaje del cielo para mantener plenos, llenos. Ahora, mi pastor, la estrategia para nosotros, ¿cuál es? La estrategia para nosotros es la resistencia. Para nosotros la estrategia es lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esta es nuestra práctica diaria. Esto es lo que someterse, pastor, someteos, rendirse, humillarse. Sí. Y dentro de la geopolítica del espíritu tiene que ver también con la jurisprudencia. Es cuando alguien dice, yo me someto a esta ley, yo me someto a este decreto, me someto a esta acta legal que me protege. Es como, por ejemplo, en Colombia funciona la ley de la ley de las tutelas, ¿sabe? Cuando una persona se siente vulnerada en sus derechos, por ejemplo, en la salud, por un centro médico, por una clínica, la persona puede, mediante tutela, conseguir que esa clínica le atienda. Y la persona dice, yo me someto a esta ley de tutelas y pido la asistencia en este sentido. Cuando Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, está diciendo, si usted es de Dios, tiene que estar bajo la jurisprudencia de Dios, bajo la palabra de Dios, bajo los conceptos de Dios, bajo la palabra y la ley del reino de Dios.
Yo he conocido personas con muy mal testimonio y con muy mala vida cristiana, pero cuando están metidos en problemas, ahí sí quieren reprender, ahí sí quieren orar, ahí sí quieren que Dios salga en defensa de ellos. Pero la legalidad espiritual eh, opera cuando nos sometemos a Dios y cuando decimos, Señor, yo me someto a tu palabra, yo rindo mi carne, yo rindo mi voluntad, yo no quiero seguir haciendo lo mismo, porque no se trata de cambiar al cura por el pastor, de cambiar el catecismo por la Biblia, de cambiar, no se trata de hacer un cambio de templo, o ya no voy a la catedral, ahora voy a la iglesia tal, no, se trata de cambiar de reino, se trata de que ahora yo estoy bajo la mano poderosa de Dios. Y como dice el Salmo 91, habitar bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, vivir allí, morar, someterme es estar bajo el cuidado de Dios, es estar bajo el derecho legal que me da a ser un hijo de Dios. Y esto de someternos es alinearme legalmente a Dios, es ponerme bajo su tutelaje. Pero luego viene lo segundo, que es resistir al diablo. Y es esa guerra activa, es mantenerme en oración, es esa guerra activa de mantenerme pendiente ante las acechanzas del enemigo, porque la palabra nos dice que no ignoramos sus maquinaciones. En otras palabras, nosotros no es que ignoramos que hay un enemigo, no, sabemos que hay un enemigo, pero estamos en una alerta permanente, en una guerra activa. Y en este sentido, si intentamos someternos a Dios, implícitamente estamos ganando fuerza para resistir al enemigo. Y el enemigo se va a cansar de tratar de vencerte y no podrá, por la sencilla razón de que ahora no es con tus fuerzas, es con las fuerzas de Dios en tu vida. Y Dios te dará la resistencia para soportar una cantidad de cosas que antes no soportaban. Por ejemplo, las tentaciones. ¿Cuántas personas no cedían ante la primera tentación? Aquí en Venezuela le decíamos dos pedidas. O sea, no aguanta que le pidan dos veces lo mismo y ya está haciendo la embarrada, ¿no? Pero cuando empezamos a caminar con Dios y empezamos a ganar resistencia, pues ya empezamos a decir no. Ayer veía en sus cuentas a un exfutbolista colombiano llamado Freddy Guarín. Freddy Guarín, que fue capitán del Inter de Milán, sí. Fue en su momento también una figura en la selección Colombia, Pastor, pero un hombre con tantos millones no era capaz de vencer el alcoholismo. Sí, señor. Y terminó pensando, me voy a quitar la vida. Y justo mientras pensaba así, el único pensamiento que vino fue, tengo que buscar ayuda, ¿quién me puede ayudar? Y se acordó de una madrina, una persona que en su vida conoció, y esta mujer era una mujer creyente, y cuando él viene a su casa, ella fue su profesora de infancia y le dice, necesito que me ayudes. Y ella le dijo, yo tengo lo que tú necesitas, yo tengo a quien tú necesitas. Y ella lo conectó con un centro de rehabilitación, y hoy por hoy, ayer el hombre colocaba un post, decía, estoy celebrando mis 2 años de sobriedad, un día a la vez, y ahora entiendo que no solamente soy libre de eso, sino que además he entendido que puedo ser un instrumento para decirle a otras personas que Dios les puede dar la fortaleza para resistir los deseos de retroceder a las ataduras del pasado. Y eso de resistir es maravilloso porque, como le decía, no es con nuestras fuerzas, es con la ayuda de Dios. Y por último, dice que el diablo huirá de nosotros. El enemigo tendrá que irse, terminará cansado, aburrido. ¿Y por qué? Porque la autoridad no fluye de nuestra fuerza, sino de nuestra obediencia a Dios. El estar obedientes al Señor nos da una fortaleza, nos da una fuerza que como la misma palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Nuestra grandeza y nuestra fortaleza comienza cuando nos humillamos delante del Señor y le digo, yo no puedo solo, ayúdame, te necesito. Si tú no estás conmigo no voy a poder vencer esto, pero contigo soy más que vencedor. Amén, amén, amén. Así es, pastor, porque algo que yo oro al Señor como pastor de la iglesia, sí, que Dios me ha permitido pastorear,
es que podamos ser iluminados de lo que está revelado, pastor. Que nosotros podamos entender quiénes somos en Cristo Jesús, ¿sí? El privilegio que tenemos, que ya operamos en una naturaleza diferente, que ya tenemos una ciudadanía diferente, pastor, que ya vivimos una verdad presente. Me encanta, yo recuerdo Efesios 5:8, cuando dice, éramos tinieblas, ahora somos hijos de la luz. O sea, tenemos hoy en día una legalidad dada por Dios, rescatada de las tinieblas a la luz admirable, pastor. Por eso el cuidado, pastor, de no ceder, porque definitivamente hay una geopolítica del espíritu que quiere influenciar, que quiere oprimir y que quiere oprimir una legalidad usurpador, ¿sí? Que quiere usurpar, y de repente la gente va para el cielo y será salva, pero deja de vivir en una legalidad del reino de los cielos aquí en la tierra, pastor. Sí, y deja de disfrutar tantos beneficios, y muchas veces hemos oído esta expresión, beneficios de ley, es decir, beneficios que nos corresponden por ley y por derecho. Es como, el ejemplo maravilloso está en el hijo pródigo, porque cuando el hijo pródigo llega a su casa, su papá corre, lo abraza, lo besa, pero inmediatamente manda a sus siervos, báñenme este muchacho. Y mientras el hijo pródigo se fue y dio su vuelta por allá, en su casa siempre hubo un closet que tenía una ropa nueva, unos zapatos nuevos, un anillo que esperaba por él, y tan pronto él vuelve a la presencia del Padre, se activan esos derechos maravillosos, esa vestidura nueva que representa la nueva vida en Cristo, esos zapatos que representan una nueva manera de andar, el anillo que representa esa autoridad y el banquete que representa la recompensa y el gozo de poder vivir en la casa del Padre. Oiga, yo entendí un día, pastor, que yo tengo como hijo de Dios el privilegio de saber que mi Padre, mi Dios amado, tiene bendiciones reservadas para mí, y estamos viviendo el año de la vida abundante, pero también el año de las bendiciones reservadas, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, que no han subido al corazón del hombre, pero están ahí y son nuestras, son tan nuestras que el Padre quiere que entendamos, oye, eso es tuyo. Tanto es así, que le dijo al otro, ¿no? Ajá. Tanto es así que le dijo al otro, hijo, todo esto es tuyo. O sea, tú has podido comerte ese cabrito cuando hayas querido y no te lo comiste porque tú no quisiste, pero siempre ha sido tuyo. La maravillosa idea de saber, yo tengo derechos, tengo beneficios que mi Dios ha puesto para mí con solo acercarme a Él, es algo que yo no me quiero perder. Por eso, pastor, la obra de la cruz, la obra redentora, pastor. Pastor, estamos ya aterrizando en este café de reino. Sí. Que esto no parece un café, esto era un desayuno, pero vea, pastor. sólido. Pastor, déjeme saludar a las personas que están conectadas. Sí, señor, claro que sí. Acompañarnos esta mañana en este café de reino. Y no deje de compartir este video. Sé que será de bendición para muchos, porque sí hay una verdad que se mueve en el espíritu, y es que el enemigo sabe que le queda poco tiempo, pastor. Es correcto. Sabe que le queda poco tiempo y quiere seguir oprimiendo, quiere seguir usurpando. Y sabemos que la cruz no solamente fue un acto de amor, sino que fue una transición a una legalidad definitiva, pastor. Por eso, ¿qué le podemos decir, pastor, a estas personas que hoy están viviendo esa opresión, que hoy están viviendo esa influencia, ese asedio, esas fortalezas que se han generado por años en su mente, siendo ya libres en Cristo, pastor, para ir cerrando nuestro café y lo que tenga en su corazón, pastor, para nosotros como iglesia? Sí, lo primero es examina tu teología hoy. ¿Estás todavía creyendo estás enfrentando a un enemigo derrotado o sigues creyendo que ese enemigo todavía tiene la capacidad de operar? Yo creo que hay creyentes que han visto mucho la película El Exorcista, ¿no? Entonces
ven a un diablo superpoderoso que no son capaces de sacar fuera, y a un ministro tratando de echarlo fuera que casi que sufre, que casi que termina. Esa es una mentira y un engaño satánico. Nosotros peleamos contra un enemigo derrotado. Amén. Y peleamos desde la victoria. Hoy te Amén. Invito a reconocer que tú eres más que vencedor en Cristo. Eso es lo primero. Y lo segundo, ya para manera de cierre, es recuerda que en la cruz no solamente se perdonaron pecados, sino se cerró una era de opresión. La palabra que Jesús dice cuando dice consumado es la palabra griega tetelestai, que significa la cuenta fue pagada, el contrato fue cerrado, lo que había ya fue cancelado, ya no hay deuda, ya hay borrón y cuenta nueva. Entonces, en Cristo Jesús tú tienes un nuevo comienzo, aprovéchalo. Todavía estás a tiempo, este 2026 está joven, aprovéchalo. Y en este café pastoral, en este tiempo precioso, hoy te digo, por favor, aprovecha este año. Este tiene que ser un año muy bueno para ti, para tu vida, para tu familia. Y solo pídele al Espíritu Santo, ayúdame a entender más cómo operan estas cosas para no caer en las trampas del enemigo, sino siempre estar claro y victorioso en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pastor, oramos, sí, pastor. Claro que sí. Gracias por la oportunidad y quiero orar en esta mañana. No, para nosotros es una bendición, pastor, tenerle en este café de reino. Sé que del Señor, que así el Señor nos conceda este tiempo, y sé que vendrá mucho más, y sé que Amén. Será de gran bendición para nosotros todos estos espacios. Pastor, oramos, Amén. Por favor. Claro que sí. Padre bueno, te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Es una honra, Señor, poder venir delante de ti en el poder de tu Espíritu Santo, reconociendo que no hay otro como tú. Gracias por la oportunidad que nos das de caminar y observar, Señor, detenidamente lo maravilloso que es ser hijos de Dios desde esta legalidad. Gracias por sacarnos del reino de las tinieblas. Estábamos muy asustados allí, Señor. Estábamos llenos de temores, de miedos, de angustias, de desesperación. Pero tú nos sacaste de allí, nos trasladaste al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Y ahora nos has dado la oportunidad de tener en Cristo Jesús una ley que nos ampara, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Gracias porque no estamos expuestos a los planes del maligno, sino que estamos resguardados. Y hoy, Señor, presento a cada persona presente en este live, pidiéndote que puedas protegerlos, y que cada uno de nosotros pueda tomar la firme decisión de someterse a Dios, de resistir al maligno y ver cómo ese enemigo saldrá derrotado en el nombre de Jesucristo. Y reconocemos que no es con fuerza ni con ejércitos, sino que es con el Santo Espíritu de Dios que lo vamos a hacer. Y pedimos la ayuda de Dios en todo esto, declarando que peleamos desde la victoria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Amén. Recuerden, mis amados, que el enemigo no es un creador, sino es un administrador que busca, valga la redundancia, administrar lo que se le cede. Pila con eso. Mayor es Dios que está con nosotros que el que está en el mundo. Pastor, un abrazo. Amén, pastor. Saludos a la pastora, a los chicos, a la familia de la fe allá en La Fría, pastor. Amén, amén. La Fría que no es fría, pero que esperamos que en algún momento nos puedan acompañar y ser edificados junto con nosotros también. Les queremos, les amamos y Gracias, esperamos vernos pronto en el nombre de Jesús. Claro que sí, pastor. Bendiciones, iglesia. Hasta una próxima.